¿Qué pasó? Buenas, buenas. Y nada, soy Data Scientist, no entiendo esto de la tecnología. Bueno, Franco, a ver, contanos un poco sobre vos. Sabemos que estudiaste física, empezaste acá en la UNE, después decidiste ir al Balseiro. ¿Por qué fuiste allá? ¿Cuál fue la experiencia que tuviste estando ahí? Bueno, bien. Para quien no me conozca, soy Franco, primo de Francisco, de Corrientes. Hice mis 3 primeros años en la licenciatura en física en la UNE. Eh, Después me fui al Balseiro. El Balseiro es una facultad dependiente de la Universidad de Cuyo, que se encuentra en Bariloche. Lo que tiene el Ujú. Balseiro es que solamente se puede ingresar teniendo una beca de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Tuve la suerte y la oportunidad de participar para obtener esa beca, la pude obtener y también tuve la suerte de aprovechar bien esa oportunidad y ser egresado de ahí de la carrera de licenciatura en física. Luego de eso hice mi maestría en física tecnológica, en física aplicada a la tecnología. Estuve haciendo mi tesis de maestría en INVAP. Para quien no conoce, INVAP es una empresa de alta tecnología, ubicada también en Bariloche. INVAP tiene varios frentes, generan o hacen reactores nucleares, están en la industria satelital, son quienes crearon Ujú. los satélites ARSAT, Exacto. SAOCOM y los que conocemos o escuchamos hablar por ahí. Trabajan con, no sé, millones de cosas, vehículos aéreos no tripulados, generadores eólicos, algo para represas hidráulicas, hidroeléctricas y varias cosas por el estilo. Yo estaba en la industria satelital. Ajá. Eh, bueno, después de ahí conseguí otra beca también de la Comisión Nacional de Energía Atómica para hacer una especialización en desarrollo de dispositivos médicos. Ajá, ¿de qué Estuve en, trataba? Ujú. Estuve en la Fundación Integnus, en un centro de radioterapia y medicina nuclear. Eh, Ahí la verdad es que yo participaba en el departamento de bioingeniería. Ujú. Estuve en varios proyectos. Del que más me siento orgulloso, si quieren, es lo que estuve realizando con la gente de robótica. Ajá. Lo que tratamos de hacer, Integnus es una fundación de la Comisión Nacional de Energía Atómica. La comisión, o CONEA, depende del Estado. Así que la financiación o el dinero que perciben es a partir del Estado. Yo ¿Es soy muy enteramente partidario. estatal o también tienen socios de afuera? No, entiendo que no tienen socios de afuera, sí es estatal, pero también generan algún financiamiento propio. En el centro de Ujú. radioterapia donde estaba, ya se había puesto, yo estuve, digamos, en los inicios donde se fundó la fundación, fue allá por 2018 más o menos, el 2017-2018, eh, y ya hacían tratamientos para pacientes oncológicos. Todos esos te los financian las obras sociales o los planes Ujú. médicos que puedan llegar a tener. En lo que corresponde a robótica, estaba desarrollando un brazo robot. Estaba todo digamos, en la ingeniería conceptual del proyecto, en el diseño, en la parte física, etcétera, y cómo afrontar el problema. Mi idea cuando empecé con ese proyecto fue tratar de conectar con otras empresas u otras instituciones para generar algún tipo de convenio o trabajo en conjunto. Ujú. Eh, Tuve la suerte de conectarme con el CEMIC de acá de Buenos Aires. Tuve la suerte de conectarme también con algunas personas del Hospital de Bariloche. Ajá. Son proyectos que quedaron un poco por la mitad o que no se iniciaron algunos, pero siempre fue mi idea involucrar la parte académica o quizás la parte del Estado con empresas privadas o instituciones de otro tipo.
Eventualmente mis ganas de conocer el mundo de las empresas, de cómo funcionan, sobre todo las empresas privadas que no tenía tanta Tanto experiencia, conocimiento. más allá de INVAP, claro, más allá de INVAP. INVAP es una cosa particular igual porque se funda a partir de capital estatal, pero ya es autofinanciado hace muchos años, así que funciona como una Ujú. empresa privada. Pero bueno, con esas ansias me vine acá a Bariloche, a Buenos Aires, perdón. Acá en ¿Cómo, Buenos cómo, Aires. cómo fue Uh-huh. que tomaste esa decisión inicial, digamos, para irte ahí a Buenos Aires y trabajar en lo que ahora nos vas a contar? Pero ¿cuál fue el motivo inicial por el cual tomaste esa decisión? Bueno, algo que veo y lo voy a trasladar y voy a hablar como un global, diciendo de que creo yo que en toda la Argentina y en todas las universidades u organizaciones en las que pude ser partícipe, vi, es que hay una brecha muy grande entre la rama o la investigación y la parte Ajá, aplicada o el desarrollo que hacen las empresas privadas. Pocas veces vi una conexión directa, lo cual a mí siempre me generó ruido. ajá, La única conexión directa que vi fue INVAP. INVAP, la verdad es que eso lo maneja muy bien. Agarra físicos o ingenieros del Balseiro para generar tesis de maestría que van a ser futuros proyectos. Yo, por ejemplo, lo que estuve haciendo era, participé, digamos, en lo que iba a ser el control de órbita de lo que iba a ser el ARSAT 4, o sea, eran las primeras propuestas que quizás en algún momento se iban a hacer. Para quien no sabe, ARSAT es una empresa estatal que financia proyectos satelitales. Se cortó por la mitad digamos, cuando asumió Macri, se cortó el proyecto de ARSAT 3. Ese dinero se fue a parar a otro lugar. Y ah, siempre está digamos, esta cuestión de la falta de conexión entre empresas privadas y el área académica a mí siempre me generó ruido. Yo soy partidario de que la investigación sirve, de que la investigación es aplicable y que la investigación es un valor agregado muy alto, no solamente de capital humano, sino de conocimiento, que puede ser bien aplicado para generar innovación tecnológica, para generar desarrollo tecnológico u otras cuestiones. Para entender un poco más, necesitaba o quería conocer el mundo de las empresas privadas, así que ajá. decidí venir a la capital donde están concentradas la mayor cantidad de empresas del país. Como físico uno puede pensar qué es lo que puede hacer una empresa, dado que el físico tiene la fama, por lo menos, de ser un individuo muy investigador, casi teórico en algunos aspectos, Sí. pero la realidad es que la matemática y la física se llevan muy bien te diría, con todas las disciplinas. Pero bueno, vine acá como científico de datos, Ujú, fui a parar a la empresa o la startup Legal Hub, que trabaja con abogados y en predicción de fallas en demandas. ajá. Y posteriormente, al día de hoy, estoy en otra empresa, una consultora llamada Practia Global, que esencialmente lo que hace es brindar soluciones a distintas empresas, haciendo algún tipo de desarrollo o algún tipo de investigación para ver cómo maximizar la performance de algún producto o alguna cuestión problemática que pueden llegar a tener. Buenísimo. A ver, entonces, por ahí para los que están ahora presentes y no conocen bien qué es un data scientist, ¿podrías mencionarnos un poco qué hace un data scientist? En general, no, Bueno, no digo cómo fue sí, tu sí. experiencia, sino en general lo que debería ser. Bien, 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 bien. Bueno, hoy se supone que si antes tuvimos la revolución industrial y después tuvimos la revolución de las computadoras y después tuvimos varias revoluciones, hoy estamos transitando por una era donde, si querés, algunos la titulan como la era de los datos. Ujú, Tenemos grandes empresas o grandes organismos que recopilan millones de datos de personas o de
equipos o de lo que sea que tengan enfrente. Y en general esa gran cantidad de datos tienen, yo siempre lo que digo es que un científico de datos lo que hace es transformar los datos en información. Los datos que pueden ser números en una tabla enorme, en realidad contienen información relevante para tomar decisiones relevantes que mejoran la calidad del producto o mejora la calidad de afrontar los problemas o la toma de decisiones en algún punto. Es decir, esencialmente eso es lo que hace un científico de datos. Bien, y dentro de esta empresa donde estás ahora, la consultora, ¿con qué tipo de gente trabaja? Bueno, hoy yo Sí. estoy hace no mucho, hace 4 meses aproximadamente, 5, y estuve participando en 3 proyectos bien puntuales. Inicialmente fui a Galicia, el Banco de Galicia, al equipo de Infralytics. Infralytics fue un equipo, o es un equipo de Galicia que está destinado a mejorar la predicción de cómo van a ser los eventos a nivel bancario en los próximos años, porque Galicia tiene que Ujú. desarrollar predicciones de acá a 3 años, porque en general suelen hacer contratos con IBM. IBM es la empresa que les provee las grandes maquinarias para hacer todos los cálculos de todos los pedidos que todos estamos haciendo a nivel bancario, sea en un cajero, en el celular o donde sea. Eso después me disparó a otro proyecto, al proyecto en TGN. TGN es la transportadora de gas del norte, que transporta gas de la mitad de Argentina para arriba. Y hoy estoy en Pampa Energía tratando de resolver problemas de yacimientos de gas, Ujú. que bueno, diversos problemas físicos se sitúan ahí donde generan problemas en la producción, baja de, digamos, gastos enormes de presupuesto o cosas por el estilo, donde estamos ahí como profesionales, digamos, dándoles las mejores decisiones que pueden tomar, a pesar de que no conozcamos enteramente del tema, sí sabemos muy bien cómo analizar problemas Sí. de forma bien general, digamos, a partir de los datos que una empresa puede llegar a tener. ¿Y esto para vos se asemeja, este lugar donde estás ahora, se asemeja un poco a lo que esperabas de este vínculo entre lo académico y lo industrial o todavía falta? La verdad es que me ha sorprendido mucho, es decir, mis expectativas eran diferentes a lo que estoy viviendo, es distinto, he aprendido muchísimo. Lo que sí me pasa es que sigo viendo la misma brecha. Veo empresas privadas que no tienen ningún contacto con el mundo académico. Ujú. Esto para mí hoy lo estoy generalizando pensando que es un problema casi cultural a nivel argentino, dado que conozco empresas en otros países por parte de compañeros que han estado allá, donde el vínculo empresa y sector académico es mucho más estrecho, mucho más directo. Uno, digamos, en general eso lo que genera es una situación de win-win, donde los dos Ujú. ganan, digamos, porque lo académico genera conocimiento que la empresa le sirve y la empresa le provee datos que el académico lo puede utilizar para una buena investigación. O además, dentro del mundo académico se generan esas famosas spin-off o startup que, como Google o empresas enormes que surgen a partir de tesis o alumnos que están cursando alguna Grupos, carrera de posgrado, grupos de investigación este, dentro de la o universidad, grupos digamos. de investigación, tal cual, Ujú. que bueno, que consiguen financiamiento y pueden poner en práctica o en funcionamiento una empresa que puede ser disparadora de muchísimas cosas. Hoy acá en Buenos Aires, yo, mi experiencia, digamos, hasta el momento es que ese distanciamiento existe. Ese distanciamiento es un poco difícil de mapear también por un sentido obvio. Las empresas
usualmente manejan otros tiempos que los académicos no manejan. Los tiempos de los académicos son mucho más largos para resolución de Ujú. proyectos y las empresas requieren tiempos más cortos. Sí. Eso yo, esto es una opinión personal, pero lo vinculo a la situación del país, donde en general la situación del país te pone un contexto donde todo el planeamiento que puedes llegar a hacer siempre es a corto plazo, por el grado de incertidumbre que manejas, por la desconfianza que tenés de las tasas de interés futuras, por lo que puede llegar a pasar en el medio que no sabes. Eso te acorta los tiempos que vos podés manejar y eso acorta el grado de visión que puedes llegar a tener para hacer aplicaciones a largo plazo. Entonces, Ujú. ahí, digamos, hay un punto entendible donde la brecha tiene sentido que ocurra por una cuestión de contexto. Sí, entonces, digamos que a las empresas les cuesta eh, marcar un largo plazo, apuntar allá, ver, esperar que sea estable, digamos, todo su proceso Uh -huh. y conseguir las inversiones que le permitan hacer a largo plazo ¿cómo es? Todas estas tareas nuevas, digamos. Había una Tal cual. pregunta ahí que hicieron. ¿Cuánto de esto? Yo también me pasa lo mismo ahora que me metí al mismo mundo en el que estás vos, o cerca. ¿Cuánto de todo esto de la inteligencia artificial, machine learning y cosas así es, digamos, mucho humo? Porque a cada rato, por ejemplo, hoy vi un artículo de que hablaba que la inteligencia artificial estaría ayudando para predecir si una persona realmente tiene ahora coronavirus o no, por ejemplo. ¿Cuánto es de verdad, cuánto no? Sí, para desmitificar un poco, primero, cuál es el significado de inteligencia artificial. Hoy en día inteligencia artificial es una palabra o un par de palabras tan distorsionadas eh, como pueden ser otras palabras que mejor no me meto. Es una palabra muy distorsionada que depende mucho del ambiente y quién lo use. Hoy la realidad es que dentro del mundo de la investigación académica sobre todo, el gran hito donde empezó a hablarse de inteligencia artificial fueron varios, pero el último por lo menos fue el de las redes neuronales. Que no importa qué es. En realidad, redes neuronales nosotros le decimos a una herramienta para resolver un problema matemático. Sí. Es una forma de aplicar estadística. La estadística siempre existió, la matemática siempre existió. Hoy se le da un nombre muy marketinero para vender algo que quizás alguien te podría decir con estadística te puedo resolver problemas y quizás las empresas u otros organismos o medios de comunicación no les genera suficiente rédito. Entonces, la verdad es que es una palabra muy distorsionada que te diría que más del 90% no sabe qué significa y no es más que una herramienta más que uno puede utilizar para resolver algún problema en cuestión. Esto, no, para ser franco, si bien, vale la redundancia, si bien genera mucha distorsión en cómo se aplica la palabra, también generó una posibilidad de inserción en el mercado laboral a científicos o a investigadores o a físicos o a matemáticos. Eso no quita de que la distorsión es tan grande que la otra vez estaba viendo algunos números y es tal la distorsión, incluso a nivel global, donde las estimaciones hablan de que más de un 70% de proyectos de inteligencia artificial no van a ningún lado. En general, no sirven los proyectos que salen de ahí. Entonces te das una Ujú. idea que efectivamente las personas o las empresas u organismos que se meten en ese mundo, hay un pico alto de captación de público, de clientes a nivel inicial, porque estás vendiendo con unas lindas palabras algo que podés hacer, pero después hay una baja de la aplicabilidad de lo que se puede llegar a hacer porque o están mal empleadas las herramientas o porque los objetivos están mal asimilados o por diversos factores. Pero esencialmente es una herramienta que un físico, un matemático o un ingeniero o quien sea la puede aplicar para resolver algún problema que no es diferente a hacer algún cálculo matemático. Ajá. Buenísimo, gracias por la explicación. Para los que por ahí se están recién metiendo a esta charla, este
un ciclo que tenemos en el Club de la Libertad que se llama Perspectiva Joven, donde estamos hablando, entrevistando a diferentes personas, diferentes chicos, con diferentes visiones, diferentes backgrounds. Así que en este caso estamos con Franco Pacián, que es físico, y bueno, recién nos estaba contando sobre lo que era el mundo de la data science y un poco de lo que es machine learning y lo que estaba pasando con las industrias. Acá tenemos una pregunta que dice, ¿cómo fue tu experiencia en el sector ejecutivo? ¿Cuesta comunicar las ideas? Hoy por hoy tengo entendido que estás a cargo de varias personas dentro del proyecto, así que puedes contarme un poco sobre eso. El tema de cómo Eh, transmitir, cómo comunicar. sí, sí, en general es complicado, siempre fue y siempre será posiblemente complicado bajar un problema complejo a algo que se resuma a dos palabras. En realidad es imposible. Si te digo que estoy haciendo eso, estoy distorsionando a tal punto la información que te puedo llegar a dar que no tiene sentido hacerlo. Usualmente en el mundo ejecutivo a veces pasa eso, donde efectivamente requieren que se baje a cierto lugar de entendimiento que a veces es demasiado bajo, donde realmente la distorsión es muy grande y no tiene sentido hacerlo. Me ha pasado eso en Galicia, donde he tenido discusiones o conversaciones al respecto sobre hay ciertos grados de complejidad que uno tiene que aceptar y saber que no se pueden resumir a dos palabras. Entonces, eso es algo que las empresas, sobre todo en Argentina, se están adaptando. Hoy tenés en cargos ejecutivos, para citar a un ejemplo, Carlos Jiménez, un físico de la UNE, de Corrientes, que está Fue profesor nuestro. tal cual, y está tomando cargos ejecutivos y está muy bien haciendo la inserción de todas estas cuestiones técnicas que a nivel ejecutivo a veces uno no sabe cómo afrontarlas. Hoy lo que está pasando en la industria es que las empresas tecnológicas están emergiendo a tal punto donde uno entiende que hay mucho valor agregado ahí, que hay mucho que se puede aplicar, que hay mucho que se puede hacer, porque hoy estamos en esta era maravillosa de los datos. Eh, pero a nivel ejecutivo a veces pasa de que la gente no está preparada o no sabe cómo afrontar proyectos de estas características. Entonces hay una suerte de crecimiento en Argentina para empezar a asimilar esto. Hay buenas prácticas, hay ganas, he visto muchas ganas, pero hay también resistencia, sobre todo en las grandes empresas, donde la inercia de trabajo, digamos, es un poco más difícil de frenarla y cambiarla. ¿Por qué digo en Argentina? Porque en Argentina lo veo todavía muy verde, es decir, para dar ejemplos bien particulares y quizás que quien no sepa del tema entienda un poco más. Cuando estaba en Integnus, habían muchas propuestas de aplicar herramientas matemáticas o inteligencia artificial, entre comillas, para resolver problemas con pacientes particulares. Tener un rango de características de pacientes que puedan definir con mejor precisión un diagnóstico particular para ese paciente en cuestión. Hoy los diagnósticos en los hospitales se dan en base a la experiencia del profesional que te atiende. Entonces, la visión que tiene está restringida a su experiencia particular. Uno diría, bueno, lo único que hay que hacer es recopilar los datos de varios hospitales, ponerlos en una base, analizarlos y saber cómo afrontar mejor ciertos problemas o ciertos síntomas para dar un mejor diagnóstico. Y yo te puedo decir hoy que en Argentina es difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque hay pocos hospitales en Argentina que tienen una base digital de datos, por ejemplo. Entonces, Sí. vos me decís, no puede ser dónde lo están anotando. Bueno, muchos de los hospitales los anotan en libros, a mano, entonces eso genera errores en los datos que almacenan, genera que digitalmente uno no pueda tratar los datos, etcétera. Y esto se extiende a todas las industrias.
Digo en Argentina porque entiendo que en otros países están más avanzados en ese sentido y es más fácil que un científico de datos ejerza su profesión, si se quiere, de la forma más amena sin afrontarse a tantos problemas de dónde sacamos los datos que no vienen almacenando en ningún lado. Ajá. Entonces, hay muchas cuestiones donde veo un crecimiento que recién se está dando en la parte de Argentina y muy probablemente y con mucha suerte esto dé un poco más de importancia a los investigadores para incorporarse en el mundo laboral. Buenísimo. Acá hay otra pregunta, a ver si podés responder esto. Son dos, vamos así. Una pregunta, ¿cuál es si sabes, la demanda que hay de esta profesión Data Science, por lo menos en el mercado acá en Argentina? Eso es uno. Y lo otro, vamos a ver si esto podrías... Dice, ¿el ciberpatrullaje que tanto hablaron estos días es posible? Viendo que a gran escala el sentiment analysis hasta le salió mal a Microsoft, pregunta Eugenio. La anterior preguntaba Mauricio. Bien, Eh, sí. bien, me olvidé la primera pregunta, ¿me la repetís? Eh, ¿qué hay de esta profesión de Data Science? Si Ah, está perfecto. es mucha demanda o no. Sí, la realidad es que hay muchísima demanda, es impresionante. No tengo números, pero uno lo puede ver fácilmente metiéndose a LinkedIn, poner las dos palabras Data Science, y la verdad es que la cantidad de empresas que están pidiendo eso es abismal. Eh, Muchas de ellas puede ser que tengan cierto grado de desconocimiento y estén en una zona gris donde en realidad no saben si están buscando a un data scientist o a un data engineer, que es ese Ok. segundo rol, digamos, tiene que ver con justamente la asimilación de los datos y volcarlos a una base digital donde uno la pueda tratar o analizar, que es el trabajo del data scientist. Y bueno, esas cosas suelen suceder, pero esencialmente hay muchísima demanda, sobre todo acá en Buenos Aires, donde hay empresas suficientemente grandes Ujú. eh, donde se puedan preguntar eso, o fuentes de datos suficientemente grandes donde uno pueda aplicar esto. Eh, lo otro que tiene que ver con el ciberpatrullaje, yo la verdad es que no estoy muy metido en el tema. Me he desconectado un poco sobre las noticias. No entiendo si es a nivel argentino que quieren hacer un ciberpatrullaje para ver Y acá en o algo por el Argentina, estilo. controlando redes Mm, sociales y eso. Y nada, mm. la pregunta de Eugenio lo relacionaba con el tema del sentiment analysis. Eh, Supongo que, Sí, bueno, yo, la idea del sí. ciberpatrullaje era ver el humor social. Digamos. Mm. Incluso lo que Eh, mencionaba Perfecto. Eugenio es que Yo, ni siquiera Microsoft logró hacerlo. todas esas cosas hay que agarrarla con pinzas en el Ujú. sentido de que un data scientist no necesariamente tiene la respuesta a una pregunta. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día hay una efervescencia por ver los datos, sea data scientist o no. Hoy seguro todos, o si no la mayoría, ha visto todos los gráficos de la evolución del coronavirus. Y un gráfico y ver ciertos datos nos generan a cada uno diversas interpretaciones. Cada uno con los datos, la verdad es que lo puede interpretar de distinta manera. Entonces, hay muchas publicaciones con muchas interpretaciones que son erróneas porque los conceptos que están utilizando son erróneos o los axiomas o las hipótesis que están utilizando son erróneas. Eso es por un grado de desconocimiento o por una falta de profesionalidad de conocer cómo tratar esos temas en particular. Entonces, cuando hablan de la posibilidad de hacer un sentiment análisis sobre redes sociales y cosas por el estilo, tomaría muy en serio si va a haber una interpretación sobre los resultados que puedan llegar a surgir sobre eso. Un trabajo de un data scientist no culmina en hacer un gráfico estadístico sobre los datos que está viendo, sino también hay un grado más de valor agregado que usualmente es la interpretación de lo que está viendo. En esa interpretación en general hay un juego
donde la profesionalidad, si se quiere, o sí, la experiencia que puede tener el científico de datos le pueda llegar a dar. Entonces, hay muchos gráficos con interpretaciones que en general las interpretaciones son erróneas, se interpretan mal, y en general en los medios de comunicación los vemos en gran medida. Así que es algo para tomarlo con pinzas. Ok, perfecto. Pero, a ver, tengo otras preguntas. Dice Alejandra, calculo que es tu hermana o mi prima. Dice, ¿hay algún tipo de cuidado de datos y protección de los mismos para que no sean usados con fines malignos? A ver si Yo me no sé qué es bueno contás. y malo, así que no sabría responder esa pregunta enteramente, pero me voy a explayar porque un ida y vuelta en base a esa pregunta va a ser un poco complicado. Sí. Este, a ver, yo no sé qué significan fines malignos. Creo que todo el mundo sabe y si no saben, hoy tenemos conocimientos sobre que Donald Trump o diversos partidos políticos usan los datos para quizás canalizar o focalizar ciertas formas de política para ganar la Ujú. mayor cantidad de votos, por ejemplo, o cosas por el estilo. Esos datos no los sacan de cualquier lado, los sacan de una venta de datos. En general, atrás de todas las aplicaciones y todas las cosas que nosotros hacemos, hay una venta de datos. Eso es como se financian todas esas aplicaciones que para nosotros son gratuitas. Nosotros decimos, bueno, nos dan aplicaciones gratuitas, claro, venden nuestros datos. ¿Está bien o mal? Es una pregunta moral. Nosotros en general, con lo que nosotros aceptamos cuando le damos permisos, ciertos permisos a una aplicación, es justamente el acceso a ciertos datos que nos pueden llegar a sacar. Eso no indica que nos van a sacar todas las conversaciones y van a hacer algo al respecto. En general, la ciencia de datos, eso sería ciencia de datos, se trata a nivel de masas, se trata a nivel genérico y en general se trata a una industria de publicidad o a una industria de políticas o algunas cuestiones bien puntuales para algún análisis de masas y hacer algo al respecto. Yo particularmente no me preocupo por un juego de datos a nivel individual y algún fin maligno sobre eso. No es Claro. una preocupación que se me da. Sí hay hackers y todo lo que vos quieras, pero eso va por otro lado, no tiene nada que ver con lo que hace la aplicación con tus datos. Bien, la última pregunta, para ir finalizando, dice, ¿qué habilidades son necesarias para estudiar Data Science y por dónde convendría empezar a formarse en estos temas? Dice Sebastián. Ok, bueno, eh, a ver, yo soy físico y estudié mucha matemática como tanta como lo requiere ser un físico. Entonces, la matemática es algo que para mí es necesaria para entender qué es lo que se está haciendo y no tener falsas o malas interpretaciones sobre lo que uno está viendo. En general, no tengo idea, depende de la situación de cada uno, pero si estás queriendo aspirar a eso y tenés 18 años y estás queriendo aspirar a una carrera, muy probablemente las que más macheen rápidamente con esta profesión son licenciatura en sistemas, ingeniería en sistemas, física, matemática, y las que tienen que ver con programación y elementos matemáticos. Ujú. Si estás más avanzado en una carrera de gestión o algo por el estilo, he conocido a administradores de empresas, por ejemplo, que se han metido en este mundo de ciencia de datos para poder aplicarlo en su profesión. Ahí hay otra forma de aplicación de ciencia de datos, que no es como a nivel técnico y de análisis de datos como tal, sino a nivel de cómo administrar una empresa tecnológica para formar o entender qué es lo que se necesita para analizar datos. Usualmente hay muchos cursos, hay cursos cortos, hay cursos más largos de 3 meses, hay maestrías de ciencias de datos. Conozco muchos economistas que se vinieron a este palo, pero usualmente yo recomiendo ampliamente que el curso o la formación que uno quiera llegar a tener para llevar adelante una profesión tenga su carga horaria, una buena carga horaria. Es decir,
las personas que creen que ser un científico de datos lo puedo hacer en un curso de 3 meses porque lo veo en YouTube, van a tener herramientas para hacer algún gráfico sobre los datos, pero se van a perder toda esta segunda parte que tiene que ver con la interpretación y cómo aplicar y por qué tales herramientas, por ejemplo. Y eso es lo que causa mucha distorsión en todo lo que nosotros vemos. Si van a ser científicos de datos, usualmente, como en toda carrera o en toda profesión, se requieren, yo diría, por charlas TED y cosas que vi por ahí, que para formarse bien son al menos 3 años de dedicación para poder tener las habilidades suficientes para poder debatir o poder justificar las cosas que estás haciendo. Entonces, se pueden hacer, hay carreras de posgrado, hay carreras de grado que van apuntadas a eso y hay muchos cursos, siempre con responsabilidad y con la carga horaria que todo esto sugiere. Así que nada, hay Buenísimo. bastante ramas. Ajá. Buenísimo. Había dicho que era la última pregunta, pero vamos a agregar otra pregunta bonus, porque están insistiendo acá. Santiago preguntaba, o pedía que comentes un poco sobre el software libre. Un poquito brevemente de qué es, para ir para algunos que no conocen. Si te animás a hablar de eso. Dale, sí, ¿por qué ¿Qué no? pensás del software libre también? Bueno, en realidad hoy voy a hablar un poco más genérico, en vez de decir Sí, sí, sí. software libre es esto y punto. Hoy, por suerte, la comunidad open source es bastante, se ha expandido a través de los años. Hoy tenemos mucho acceso a eh, códigos o herramientas o información de cómo utilizarlas que antes no existían. Hoy, tanto a nivel programación o aplicaciones digitales como a nivel electrónica o cosas más tangibles. La realidad es que hoy incluso las empresas privadas apuntan a, a financiar esa clase de proyectos. Eh, Sin más lejos, Microsoft financia cosas como el Linux o cosas por el estilo, que vos decís, pucha, esas cosas no conocía. Y es algo que nos permite qué sé yo, a un Franco del año 2004, que tenía 13 años, empezar a investigar un poco y generar sus primeros pasos en la programación o programar o hacerse algún programa o empezar a volar su imaginación e incluso con esas cosas generar una empresa o cualquier otra cosa que pueda surgir a partir de elementos que son sin fines de lucro y no son privativos, y no tienen licencias, digamos. Eh, la verdad es que hoy en día hay mucho de eso, cada vez más expandido, y es un gran cambio, digamos, en la visión que tienen las empresas incluso de quizás compartir conocimiento, porque saben que usualmente a nivel poblacional y a nivel estadístico, cuanto más personas tengan acceso a más herramientas, más innovaciones van a haber a un ritmo más rápido, entonces también las empresas se pueden aprovechar de eso. Es un juego entre empresas privadas y particulares que generan todo ese mundo. Así que la verdad es que es una ventaja hermosa, digamos, que en esta era la tenemos y antes no se imaginaba que podía existir. Buenísimo. Te agradezco por todas las preguntas que hiciste, pero y para finalizar, me gustaría que recomiendes 2 libros que te hayan gustado, que hayas leído en algún momento de tu vida, que crees que a algunos les puede servir. Está Bien, difícil la pregunta. uff, Si querés pueden ser 3. o puede ser uno. Lo que me No puede pasa es ser que uno. leo muchos libros técnicos y cuando me voy de eso leo novelas. Lo que sí puedo recomendar con una visión que no tiene nada que ver con esto, pero sí algo que veo en la Argentina como un todo, digamos, que tiene que ver con esta polarización y con estas cuestiones que se ven en los medios
de estar, de opinar de una cosa o opinar lo contrario, no hay puntos intermedios o cosas por el estilo. La verdad es que recomiendo ampliamente Erich Fromm. Es un psicólogo judío alemán que vivió las dos guerras mundiales y le da un sentido de por qué la cultura nazi puede sobrevivir bajo argumentos que no tienen alguna cadena lógica, digamos. Eso hoy lo extrapolo a, si querés, los terraplanistas o distintas ideologías que pueden llegar a surgir y uno quizás no puede entender cómo bajo pocos argumentos se pueden aferrar a eso. Y la realidad pasa por un sentido de pertenencia que, bueno, les recomiendo el libro de Erich Fromm de Las cadenas de la ilusión, que tiene que ver con todo eso. La verdad es que otro libro no se me está ocurriendo. De nuevo, son muy técnicos todos los libros que puedo llegar a decir. Les recomiendo Mecánica Clásica del Goldstein. Así como para tirarlo, y el que tiene curiosidad lo voy por ahí. ¿Qué tiene que ver con todo esto? Lo van a ver después de leer todo el libro. Nada más que eso. Bueno, Franco, te agradezco por el tiempo. Seguramente más adelante estaremos hablando otra vez. Así que, nada, un placer tener esta charla con vos. Dale, igualmente. Quiero, primero que nada, agradecerte por esta oportunidad. Y por otro lado, la verdad es que felicitar a vos y a todos los que están llevando adelante esto de Perspectiva Joven, en esto del Club de la Libertad. La verdad es que me parece muy bueno el hecho de incorporar personas que quizás no son afines al Club de la Libertad, pero que pueden quizás aportar desde, obviamente, su perspectiva, hablar de temáticas que quizás no se aborden o no se hablen, o sea por el motivo que sea, no se tienen en mente. Así que la verdad es que no lo conocía a esta Perspectiva Joven hasta hace un par de días. Estuve viendo algunas charlas y la verdad Empezó hace 2 semanas. bueno, mirá, genial. La verdad es que me parece muy interesante y escuchar a la gente es fascinante. Y hay un crecimiento no solo para el club, sino a la gente que escucha que me parece muy meritorio, digamos, que lo sigan haciendo y también como lo están haciendo. Así que, nada, muchas felicitaciones a todos los que están llevando adelante. No, muchas gracias. Así que bueno, Franco, estamos hablando entonces. Que tenga un Bueno, buen fin de un placer. semana. Saludos a Igualmente para todos. Lita. Así que nos estamos Dale, un viendo. abrazo grande. Un abrazo. Adiós. Chao, chao. Bueno, antes de despedirnos, digo brevemente lo que viene el fin de semana. Mañana tenemos homenaje a Alan Patton a las 17:30. A las 21 horas tenemos el ciclo Conversando con Diego López Colombo sobre la ética y rol del Estado durante la pandemia. Luego viene el ciclo que es de Ecuador, y el domingo, ¿sí? Para ir adelantando ya lo que viene el fin de semana, el domingo tenemos a Javier Milei a las 21 horas, hablando del panorama económico, y luego tenemos a un personaje que estaba escribiendo por acá, Mauricio Yerdi, que nos va a hablar un poco de objetivismo. Así que les agradezco por estar. Un saludo a todos.